Venimos hace 2 semanas ya reforzando las virtudes cardinales, ¿no? Que van de la mano con las virtudes teologales, que eran aquellas que nos permitían acercarnos a Dios. Las virtudes teologales son aquellas que nos permiten vivir en la palabra de Dios, porque de la boca para afuera muchos decimos que somos cristianos, ¿cierto? Hasta yo me incluyo. Pero sin embargo, la práctica de vivir en la palabra de Dios implica muchos requisitos, ¿no? Dios es un padre muy exigente, jóvenes, y no va a aceptar que cualquiera sea o se llame hijo de él. Es como un papá, una mamá. ¿Ustedes creen que un papá o una mamá les gustaría decir, él es mi hijo, a un bandolero, a un delincuente, a un criminal, a un corrupto? ¿Ustedes creen que es un orgullo, es un orgullo el decir que un delincuente sea nuestro hijo? ¿Será un orgullo? No, no es cierto. Entonces, Dios es un padre muy exigente, más exigente que cualquier otro padre de la tierra. Y Leonardo, él, para nosotros considerarnos hijos de él, nos pide requisitos. Y nos pide la práctica, Leonardo, de virtudes. Primero, las virtudes teologales. ¿Qué eran 3, Leonardo? ¿Cuáles eran las virtudes teologales que ya deberían de sabérselas? Porque vamos 3 semanas con esto. Templanza, prudencia, fortaleza y justicia. ¿Me preguntas o me respondes, Leonardo? Porque tú has estado en las clases. Estamos hablando de las virtudes teologales, querido. Las que me acabas de mencionar son las virtudes cardinales. Diego, ¿cuáles son las virtudes teologales? La fe. La fe. Ajá, la fe era la primera. Muy bien. La esperanza y la caridad, amor. Muy bien. La fe, la esperanza y la caridad eran la base de acercarnos a la palabra de Dios, de vivir como hijos de Dios. Y además, miren cómo Dios exigente nos pide, además de practicar las virtudes teologales, nos pide practicar las virtudes cardinales. Y en eso estábamos la semana pasada. Las virtudes cardinales son aquellas que están basadas en la moral. Moral que fue un concepto construido ¿por quién, Andrea? ¿En qué tiempos se construyó el concepto de la moral? En el tiempo de Platón. En el tiempo de Platón, antes de Cristo, imagínense. Antes de la era cristiana, ya se habían preocupado por el concepto de la moral y los cristianos, ¿no?, decidieron coger ese concepto. ¿Por qué? Porque ¿qué significa, Fátima, vivir en la palabra de Dios? ¿Hacer lo correcto o hacer lo incorrecto? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Qué significa vivir en la palabra de Dios? Hacer lo correcto. Y eso es la moral, hija. La moral es aquel conjunto de principios, Álvaro, que nos ayuda, que nos encamina, nos encaja, nos empuja así. Haz lo correcto, Leonardo. Esta es la moral. Entonces, la moral iba a ayudar mucho a los cristianos. Y los cristianos se apoyaron en la moral para descubrir 4 virtudes cardinales más, ya no teologales, sino cardinales, que eran las que habíamos conversado la clase pasada, ¿no? Hablamos de templanza, prudencia, fortaleza y justicia. Valores que debemos pedirle a Dios que cultive en nosotros y nosotros practicarla como cualquier valor, Álvaro, como cualquier virtud.
¿no? Nosotros decimos queremos tener la virtud de la sabiduría. ¿Qué? ¿Va a venir Dios y nos va a dar con su varita sabiduría? No, ponte a estudiar, llénate de conocimientos y así obtendrás sabiduría. Analiza las cosas de la vida y así tendrás sabiduría, ¿cierto? Porque no va a venir del aire, gratuito, no va a venir, ¿no? Nosotros le podemos pedir a nuestro Señor que nos dé sabiduría. Pero ¿qué haces tú por la sabiduría? ¿Haces algo? Tenemos 4 virtudes cardinales, ¿no? La templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, que es la que conversamos la semana pasada. Y ustedes googlearon, ¿cierto, Leonardo? Ustedes googlearon, buscaron en el Google qué significa cada una de ellas. Y de estas 4, hay una virtud que es la principal. ¿Cuál crees, Leonardo, de las 4? ¿Cuál sería la más importante, Leonardo? De estas 4 virtudes cardinales, ¿cuál crees tú que sería la más importante? Fortaleza. Para Leonardo, la fortaleza. ¿Y qué cosa es la fortaleza, chicos? Es aquella fuerza para soportar, ¿no? Sufrimiento, dolor, como lo hizo Jesús en el camino del Calvario en la cruz. Ojo, Jesús estaba ahí como un ser de carne y hueso, ¿eh? Andrea, Jesús sintió los clavos que le entraban en su ser. Jesús sintió la lanza que el soldado romano le dio acá, ¿no? Debajo de su corazón, entre el pecho y el corazón. Jesús sintió eso, ¿eh? Jesús sintió el peso de la cruz cargando mientras que subía el monte. Jesús sintió. ¿Por qué? Porque era un hombre de carne y hueso, porque la Biblia lo dice, porque la gente lo vio. Él era un hombre de carne y hueso. Ese fue el gran sacrificio de Dios por nosotros. Mandó a su Hijo a sufrir a la tierra. Pasó hambre, pasó sed, pasó sufrimientos, golpes, dolor. Entonces decimos, ¿qué es, no? ¿O cuál sería la virtud cardinal más importante de las 4? Leonardo dice la fortaleza. La fortaleza es aquella fuerza para tolerar sufrimiento por un cierto tiempo y que todos necesitamos en algún momento, hijos, ¿no? ¿Será fácil, Andrea, ver algún ser querido morir? Ahí, hija, necesitamos fortaleza, porque verlo sufrir, verlo desvanecerse, verlo irse poco a poco, es un sufrimiento desgarrador. Pero Dios nos dice que hay que tener fortaleza. Pero no cualquiera la tenemos, hijo. No cualquiera. Bueno, a ver, Álvaro, tú dime, ¿cuál de las 4 sería la virtud cardinal más importante para ti? La prudencia. La prudencia. ¿Y qué cosa era la prudencia? ¿Se acuerdan? Es una palabrita que usamos mucho. Mucho, mucho, mamá. Caramba, niño imprudente, ¿no? O la abuelita de repente por ahí han escuchado, ¿no? Qué imprudente este chiquito. ¿Qué será la prudencia? Fátima, ¿sabes qué es la prudencia? Es como mantenerse en lo que está bien. Mantenerse en lo que está bien, más o menos. A ver, Andrea, ¿qué entiendes por prudencia? Yo en mi familia escucho mucho eso, el ser prudente, porque somos un poquito alocados en mi familia. Entonces, ¿qué cosa es la prudencia? ¿Cómo la podemos definir? Por lo que yo entiendo por prudencia, vendría siendo un poco más de cuidado o calma, ¿no? Ah, algo así. Ajá, te has acercado más, ¿no? Actuar con moderación. Eso es prudencia.
Exactamente. A actuar con moderación, ¿no? Si viene alguien y le quiere pegar a mi mamá, yo agarro y también le pego. Entonces, tengo que guardar la calma, como dices tú, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? No puedo actuar de la misma manera que la otra persona imprudente. No puedo actuar, porque eso terminaría en un caos, ¿no? Para Álvaro, la prudencia es la más importante de todas. Andrea, para ti, Podría ser la fortaleza. la fortaleza, como Leonardo lo dijo. Fátima, para ti, ¿cuál sería de las cuatro la más importante? Creo que la templanza. La templanza. ¿Y qué cosa es la templanza, Fátima? ¿La definimos? Sí, la dije la semana pasada. Era como mantenerse en un control. Eso. Tiene que ver mucho con la prudencia también, ¿no? La templanza, el temple, mantenerse tranquilos, no perderle el control, ¿no? No, me enteré que tengo una enfermedad, me mato. ¿No? Mi hijo tiene que comer, robo. Entonces, tengo que pagar una deuda, mato a alguien. Qué difícil. La vida nos pone situaciones muy complicadas, muy complicadas. No se imaginan cuán complicadas son las situaciones de la vida. Pero uno tiene que estar firme, con moderación, con fuerza y tranquilos a la vez. La templanza, el control, no perder el control, ¿no? Para Fátima es la fortaleza. Y finalmente, chicos, creo que todos debemos estar basados en la justicia, ¿cierto? El decir siempre la verdad es importante, porque la verdad siempre sale a la luz. Es un dicho, pero es muy cierto. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. A veces se demora, pero igual sale. Entonces nosotros debemos actuar con la verdad y afrontar las consecuencias de lo que fuera que hacemos, ¿cierto? Tenemos que afrontarlo. Es así. Si mi hijo actuó mal, me voy a llenar de vergüenza como madre, sí, pero voy a tener que afrontarlo. Sí, es mi hijo, hizo eso. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Corregirlo, llamarle la atención, cuidarlo más que nunca para que no vuelva a hacer otro error. Pero uno tiene que asumir. ¿Ok? Muy bien. Dentro de nuestra separata, hijos, acá viene una parte importante, ¿no? Que creo que acá nos quedamos, ¿cierto? Acá nos quedamos, Fátima. ¿Cuál es la virtud cardinal más importante, Fátima? Podemos leer. ¿Cuál es la virtud cardinal más importante? La prudencia es una virtud fundamental, la más importante de las virtudes cardinales, porque la justicia, la fortaleza y la templanza dependen de ella, que vincula al sujeto a la medida objetiva de la realidad y lo conecta con el ser de las cosas. Ajá. Entonces, Álvaro tenía razón. ¿Cuál de las cuatro virtudes cardinales es la más importante, la fundamental? La prudencia. Porque dice que de ella dependen las otras. Del actuar con moderación. ¿Cuál es la importancia de las virtudes cardinales? Andrea, por favor, ayúdame a leer esa parte. ¿Cuál es la importancia en sí de todas las virtudes cardinales? Son importantes ya que definen el ser de una persona, sus cualidades positivas, su reflejo, la esencia de lo que somos, lo que nuestros semejantes reflejamos de dar, de obrar hacia nuestra sociedad, los valores y educación que recibamos de nuestro núcleo familiar. Ajá. Como todo valor, ¿cierto? ¿Dónde nos enseñan el valor del respeto? ¿En dónde nos enseñan? Primero, ¿cuál es el primer lugar donde nos enseñan el valor del respeto? Díganme ustedes. En la casa, Muy bien, Leo. ¿En la casa? ¿En el hogar?
Los valores nacen en el hogar. ¿Y qué te están diciendo acá? La virtud es un principio de vida que debe demostrar lo que tú eres, porque uno muestra, ¿no? Uno muestra su personalidad en las virtudes que posee. Ay, mire, se le ve una persona muy respetuosa, ¿no? Cómo habla, cómo actúa, cómo procede. Se le ve una persona muy firme, ¿no? Uno, a través de las virtudes, jóvenes, muestra su manera de ser, muestra su educación del hogar. Esto no está más allá. Es lo mismo, las virtudes cardinales, como toda virtud, muestra tu ser, muestra tu formación y muestra lo que tan cerca estás de Dios. Si eres buen hijo o no de Dios. Por eso es que siempre hay que vivir dentro de la moral, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero la vida nos pone muchas tentaciones, muchas. Así que hay que siempre orar y pedirle al Señor que nos aleje de la tentación. Por eso es que la oración dice así, y a veces nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, amén, ya recé, listo, voy a irme al cielo, dice Leonardo, y se va a dormir. Listo, ya está, ya rezó ya. Y no, ¿cierto, Fátima? Uno tiene que orar a conciencia, ¿no, hija? Realmente, ¿no? Tomando conciencia de lo que estás diciendo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Le pedimos que el reino de Dios venga, pero ¿cómo nos portamos? ¿Nos portamos bien? Y porque reces 1.000.000 de veces que venga el reino de Dios va a venir por ti, que te portas mal, que desobedeces, que eres un inmoral, que eres un corrupto. La gente cree que porque ahora ya vamos a salvarnos. No. Entonces, hijos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las virtudes cardinales? Pues definen el ser de una persona. Y como todo valor, hijo, se practica. Si no se practica, ¿de qué valor hablamos? O sea, tú de la boca para afuera dices, yo soy cristiano. Sí, pero eres una mentirosa. Eres una malvada. Eres una persona que no mide las consecuencias, que solamente piensa en ti, que es un egoísta. ¿Sí? ¿De qué moral hablamos? ¿Y cómo puedes decirte hijo de Dios? ¿Cómo se adquieren las virtudes cardinales? Ya está, papayita. Leonardo, la última parte nos vamos. ¿Cómo se adquieren las virtudes cardinales? Yeriel ha entrado hace 5 minutos. Yo ya no acepto a nadie a estas alturas. ¿Cómo se adquieren las virtudes cardinales, hijos? Son hábitos que se adquieren con el ejercicio y la repetición que la habilitan la realización de una vida correcta y buena. Mediante estas virtudes, nuestras facultades apetitivas se inclinan hacia lo conveniente y conforme al juicio y la razón. ¿Te das cuenta, Leo? ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo tener ahorita al costado una tentación, pero quiero jugar mientras que la profesora está hablando. Voy a jugar. No se va a dar cuenta la profesora, es la tentación. Pero tú tienes que ser más fuerte y decir, no, voy a escuchar mi clase con concentración y atención por respeto a la profesora. Uno tiene que cultivar esa capacidad. Entonces, ¿cómo se adquieren las virtudes? Son hábitos, hijos, ¿no? Son hábitos que se adquieren con el ejercicio y la repetición, chicos. Si yo no practico en casa respetando a mis padres, menos pues voy a respetar a la sociedad en la calle. ¿Sí o no? Yo he visto alumnos que no respetan a su papá, a su mamá. ¿Cómo me van a respetar a mí como profesora? A ver, ¿cómo pretenden? Yo he visto casos, ¿ah? He visto casos. Y yo he tenido que decirle al papá, discúlpeme, señor, señora, pero si el alumno no le hace caso a usted, ¿me va a hacer caso a mí? ¿Por qué? Si no tiene la práctica de respetar. Pasa, jóvenes. Ustedes en un momento van a ser padres, van a ser madres, ¿no?
O de repente tienen hermanos menores. Respétenlos para que ellos los respeten. ¿Cómo vas a pedir respeto si tú mismo practicas el respeto con ellos? Muy bien, hijos, el objetivo de la clase, el objetivo de la competencia es que ustedes practiquen algo que conozcan. Yo no les puedo decir, Álvaro, practica las virtudes cardenales, cuando ni siquiera te he explicado qué cosa es. Cuando tú no sabes cuáles son. He cumplido con el objetivo, ustedes tienen el conocimiento, ahora depende de ustedes ponerlos en práctica. Muchísimas gracias, no sé si nos vemos más tarde, si no nos vemos mañana. Acuérdense de que todo ya a partir de ayer está en el Classroom, Google Classroom. Goodbye, see you, take care. See you soon. See you soon.